de Israel. Amén. Algunos. ¿Y cuántos no? La mayoría no, ¿verdad? Muy poco conocemos al pueblo de este pueblo de Israel. Dicen por los medios que no son afines a supuestamente el imperialismo ejercido por Estados Unidos, y que nosotros vivimos engañados. O sea, nosotros vivimos engañados. Y es tanta la propaganda de los medios y las ideas que ellos transmiten o promueven, que nosotros realmente no nos damos cuenta de todo lo que realmente acontece en cuestión de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y estaba yo viendo una disputa, ¿cómo se pudiera decir? Una pelea entre un judío y un cristiano. Y cuando se trataba de lo que el judío decía, lo sacaba a flote con mucha soberbia, con mucha altivez. Y cuando el cristiano sacaba lo que él decía, obviamente de ninguna manera exaltaba el ego del ser humano, sino que por sobre todas las cosas exaltaba a Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia y conocemos a los personajes dentro de ella, no siempre quiere decir que estos personajes estén dentro de la palabra de Dios porque hicieron algo muy importante como para ganarse el derecho a estar escritos dentro de la palabra de Dios. O sea, no se ganaron el derecho a ser mencionados dentro de la palabra de Dios porque de alguna forma ellos hayan hecho algo muy grande. Y obviamente desde el punto de vista de un judío, pues obviamente ellos siempre van a sobreexaltar a sus personajes, desde los cuales pues ellos descienden. Y muchas veces lo que sucede es que Dios usa la mención de estos personajes, y no siempre para mostrarnos sus aciertos, sino los errores que puede cometer una persona que supuestamente conoce a Dios. Cuando nosotros leemos un ejemplo en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, ...21 al 28... dice la palabra de Dios: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. ¿Sí estamos? ¿Sí? Luego a empezar, amén. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad.
no es lícito dar tributo a César o no, mas el comprendiendo la astucia de ellos les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Amén. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia hacia nuestras vidas, bendito Dios, hacia nuestras almas. Te pedimos perdón, mi Dios del cielo, por todos nuestros pecados. Te pedimos perdón por todas esas ocasiones donde no sabemos darte a ti lo que te pertenece a ti, mi Dios, y dedicar a este mundo, mi Dios, lo que pertenece al mundo. Te pedimos perdón por no saber reconocer, mi Dios, cuando mezclamos todas estas cosas, Padre. Desafortunadamente confundimos lo que realmente proviene de ti, mi Dios, como un ejemplo, con lo que realmente proviene de ti, mi Dios, como una indicación de tiempo. En Cristo Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar en esta mañana. Amén. Puede tomar su asiento. Entonces decíamos que muchas veces Dios usa la mención de algunos personajes dentro de la palabra de Dios, y no siempre va a tener que ver con mostrarnos un ejemplo. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, nosotros desafortunadamente, al no entender o al estar confundidos o al ser engañados, nosotros vemos al pueblo de Israel como un ejemplo. Pero hablando verdad acerca del pueblo de Israel, Israel en estos tiempos no es un ejemplo para nadie. Simplemente es un reloj que marca el tiempo. ¿Sí me comprendieron? O sea, Israel no es un ejemplo para nadie en estos tiempos. Israel es solamente un reloj que marca el tiempo. Usted se preguntará: ¿el tiempo de qué? El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, así como también el tiempo del término de muchos acontecimientos que van sucediendo para que se cumpla la segunda venida del Mesías. Entonces, Israel no es un referente de comportamiento, y muchos desafortunadamente confundidos ven al pueblo de Israel como un pueblo santo, y pudiera decirse santo en la cuestión de haber sido apartado de entre todos los pueblos para de alguna manera denotar la elección de Dios por gente que pertenece a este mundo. Pero la palabra de Dios tiene muchas cosas semejantes a esta. Israel no es el único referente de tiempo, sino que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, parece ser que también nosotros los gentiles hemos pasado a ser no un ejemplo, sino también un referente de un tiempo a cumplirse. Si me entienden, a lo mejor está muy lejos de su comprensión, pero son cosas que realmente nunca mencionamos, y que nosotros desafortunadamente la mayoría del tiempo confundimos, y que nosotros no nos damos cuenta que hemos pasado de ser un referente de comportamiento a simple y sencillamente pasar a ser un referente para marcar un tiempo. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Todos lo entienden? A veces nosotros queremos ver que la iglesia esté entregada completamente al 100% a Jesús,
a que sus congregantes o a que sus personas que componen la congregación sean gente completamente santa. Y aunque, según lo aconseja el apóstol Pedro, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la razón de por qué el pueblo gentil, que es de lo que está formado la iglesia actual, la religión del pueblo de Israel está conformada por gente que tiene que ver con judíos que siguen una religión, y al fallar en seguir su religión, ellos solamente se convirtieron en un referente de un tiempo, o de cómo se debe de marcar el tiempo de la existencia de este mundo. Pero la iglesia, por otra parte, también se ha ido convirtiendo en un referente para marcar un tiempo. Es solo que este referente que tiene que ver con la iglesia tiene un tiempo definido, un tiempo que va a terminar. O sea, el tiempo de los gentiles es algo que va a terminar. Todo lo que usted ve en cuestión de gracia, todo lo que usted ve en cuestión de misericordia, todo lo que usted ve en cuestión de piedad de parte de Dios hacia un pueblo que fue injertado a las ramas del árbol real, es solamente un tiempo. Y parece ser que el reloj en el cual ya se convirtió el pueblo gentil está marcando las últimas horas. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos, por una parte, que ya no hay mucha gente que quiera realmente seguir las enseñanzas de Jesús, ya no hay mucha gente que quiera seguir las enseñanzas de Jesús, eso está marcando que el tiempo de los gentiles se está terminando, se está acabando. Cuando nosotros salimos a dar un folleto, cuando nosotros salimos a hablar a la calle y nosotros vemos a la gente en la indisposición o fuera de disposición para poner atención al mensaje de gracia, al mensaje de salvación, lo único que nosotros estamos viendo es que el tiempo se está acabando. Y usted pudiera pensar que hasta cierto punto esto es bueno y provechoso. Bueno, pudiera decirse que sí, para aquellos quienes han afirmado su corazón en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y han hecho caso al mensaje de la salvación, pues obviamente pues es un motivo de alegría. Pero por otra parte, cuando no ha sido así, debiera de ser un motivo de tremenda tristeza, de mucha tristeza, porque el tiempo se está terminando y solamente están entrando aquellos que realmente siguen al Cordero por donde quiera que va. Y cuando les digo todo esto, lo digo porque siempre se busca un referente. Por mucho tiempo el pueblo de Israel fue el referente para el mundo acerca de cómo conocer a Dios. Pero por otra parte, la iglesia se convirtió en un referente de cómo una persona podía ser transformada, podía ser cambiada hacia ser una nueva persona. Y nosotros, con el paso del tiempo, vamos viendo que todo esto se está terminando, se está acabando.
Y entonces es por eso que le decía que la Biblia hace mención de muchos personajes dentro de ella, pero que esto no quiere decir que estas personas se ganaron su derecho a estar siendo mencionados por la palabra de Dios porque hicieron algo extraordinario. De hecho, cuando nosotros analizamos el referente que es el pueblo de Israel, usted conocerá que los principios del pueblo de Israel se fundamentan en un hombre llamado Abraham, el cual tiene un hijo que se llama Isaac, el cual tiene un nieto que se llama Jacob. Y la disputa que le comentaba acerca del cristiano y del judío tenía que ver con la excelencia de la persona de Jacob y la razón de por qué Dios lo llamó, junto con su padre, junto con su abuelo. Y por lo general los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, casi siempre cuando usted empieza a leer el libro de Génesis siempre aparecen en un grupo, porque después de todo todos ellos recibieron las mismas promesas del pacto y compartían hasta cierto punto la misma fe. Sin embargo, cuando nosotros vemos la historia de estos hombres, nosotros nos damos cuenta que el último de los patriarcas, Jacob, era muy diferente a su abuelo Abraham. Nosotros analizamos la vida de este hombre y nosotros analizamos lo que dicen o lo que nos dicen o lo que nos venden los judíos, y nosotros nos damos cuenta de que este hombre llamado Jacob, al ser muy diferente a su abuelo Abraham, siempre fue muy astuto y vivió la mayor parte de su vida conforme a su propia astucia, conforme a su propio ingenio. Entonces yo no sé de dónde se saca la idea de que una persona que vive conforme a su propio ingenio, conforme a su propia astucia, pueda ser una persona de fe. Y esas son las cosas que a veces desafortunadamente a nosotros nos confunden y no conocemos realmente a fondo esos referentes que nosotros agarramos a veces para de alguna manera fundamentar nuestra fe, y hacemos mucha mención de que, y yo me reuniré con mis padres Abraham, Isaac y Jacob. Y de hecho, cuando los judíos hacen la mención, ellos obviamente mencionan a estos hombres. Pero si nosotros conocemos el nombre Jacob, significa usurpador, significa suplantador. Y al respecto de estar hablando de esto, parece ser que el tema es tan importante como usted no tiene idea, porque Moisés, quien es el escritor del libro del Génesis, le dedica 9 capítulos nomás a la mención de este varón. Y cuando nosotros pensamos en Israel, nosotros muchas veces no necesitamos buscar más allá del nombre por quienes ellos llevan el nombre. Si usted en estos tiempos empieza a hablar del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Israel, lo primero que usted se va a encontrar en las calles es con que va a encontrar rechazo a su muy buena invitación a querer hacer partícipe a una persona de lo que tiene que ver con los planes de Dios en cuestión de la salvación. Porque para ellos, en este tiempo, para la gente de este mundo, el pueblo de Israel es un pueblo genocida. Es un pueblo que mata niños, que mata mujeres, que mata hombres, y que después de todo
ellos dicen, los israelitas dicen que se los mandó Dios y que Dios apoya sus planes. Entonces cuando nosotros vemos todo esto, nosotros nos damos cuenta que todo tiene un trasfondo, todo tiene un dónde comienza algo. Y Jacob, pues es el nombre anterior que tenía Israel. Pero si usted se da cuenta, esta historia que tiene 9 capítulos que le dedica a Moisés, pues no solamente acaba en una pequeña predicación o enseñanza de 45 minutos, sino que usted pudiera sacar de estos pasajes de la palabra de Dios un sinfín de enseñanzas. Pero a lo que voy, que nosotros muchas veces buscamos un referente para fundamentar o para de alguna manera proclamar o enseñar que nuestra fe o nuestra creencia es legítima. Pero cuando nosotros realmente no sabemos el trasfondo de las personas que forman parte de los personajes bíblicos, si nosotros los estudiamos, nos vamos para atrás. Porque la palabra de Dios no le tapa nada a nadie. Usted pudiera encontrar ejemplos de hombres muy dedicados a Dios, pero también de hombres muy alejados completamente de Dios. Y el referente al cual me refiero yo de la iglesia de estos tiempos, la iglesia gentil, pues es muy parecida a la vida de Jacob. Es más, las actitudes y el comportamiento de Jacob, nosotros lo podemos ver en el pueblo de Israel en estos tiempos. A nosotros realmente queremos darnos cuenta de qué es lo que Israel hace y qué es lo que hacemos nosotros nos damos cuenta que Jacob es un referente que se puede presenciar en las actitudes del pueblo de Israel y que puede ser comparada hoy en día con nosotros individualmente. Las actitudes y el carácter es algo que se hereda. No sé si me comprendas. Y yo creo que para eso tuvieron que ponerse a ver la vida de Jacob. Porque cuando nosotros vemos al pueblo de Israel en estos tiempos, lo que Israel no puede agarrar por la razón, lo agarra por la fuerza. Y eso es algo que cuando nosotros vamos estudiando, nosotros vemos que Jacob literalmente es el padre de las 12 tribus de Israel. Y cuando nosotros pensamos en Jacob, para los judíos evoca un sentido de reverencia. Y obviamente para nosotros los cristianos, cuando nosotros no conocemos realmente quién es Jacob, obviamente para nosotros también evoca gran reverencia. Y uno pensaría que un hombre así como Jacob debería de ser un modelo a seguir para todos nosotros. Pero la historia de este varón llamado Jacob está marcada por muchos hechos negativos. Cuando nosotros vemos su historia, nosotros vemos que Jacob era un ladrón, que Jacob era un mentiroso. Y esto solamente son 2 verdades acerca de su persona, porque si se le calificara con otro adjetivo, se pudiera decir que Jacob era un tramposo, era un engañador, como ya dijimos, era un usurpador, pero por otra parte también era una persona completamente oportunista. Y su nacimiento obviamente está marcada por una predicción que tiene que ver con su nombre. Y obviamente nosotros vemos que
que todo lo que tenía que ver con su nombre es algo que con el paso del tiempo se fue cumpliendo poco a poco. Entonces, cuando nosotros buscamos un referente para de alguna manera nosotros fundamentar nuestra fe o para ser mejores personas, es obvio que dentro de la palabra de Dios hay comparativos, pero los comparativos que a veces hace la palabra de Dios no son para que nosotros nos parezcamos a ellos, sino más bien para que ellos sean una advertencia a cómo no debiéramos de ser nosotros. Vemos su nacimiento y la palabra de Dios dice que cuando Jacob nació, su mano salió trabada al pie de Saúl. Usted lo puede ver en Génesis 25, 24 al 26. Pero no se detenga ahí, porque realmente son 9 capítulos acerca de todo lo que tiene que ver con esta historia. Y la cosa no para ahí. Más tarde se aprovecharía para sacarle la primogenitura a su hermano. Usted lo puede ver en Génesis 25, 34. Después usted ve que le mintió a su padre Isaac haciéndose pasar por Esaú para robarle la bendición. Génesis 27, 6 al 27. Pero nosotros vamos viendo su vida, nosotros vamos viendo quién es realmente este hombre. Y nosotros a veces no llegamos a comprender cómo es que Dios llama a ciertos hombres. Y lejos de pensar en lo que decía el judío, que Dios encontró algo valioso dentro del corazón de Jacob, como lo encontró dentro del corazón de David, la realidad está muy lejos de eso. Y pudiera decirse que la historia de Jacob más bien es un comparativo de un grupo de dos clases de personas. Es un comparativo de dos clases de gentes dentro de lo que tiene que ver con su nombre. Un comparativo de un grupo de gente mentirosa, tramposa. Un comparativo de gente astuta, ingeniosa, que siempre trata de ganar todas las cosas por sus propios medios. Nosotros vemos la palabra de Dios y vemos que Jacob suplanta a su hermano Esaú para asegurarse de que lo que Dios había prometido en su nacimiento, de que el mayor serviría al chico, no dejara de cumplirse. Entonces nosotros vemos que hasta cierto punto Jacob, por consejo de su madre, trata de ayudar a Dios para que las cosas se cumplan, y se cumplan a su manera. Y obviamente por medio de este consejo de su madre, Jacob le roba la bendición a su hermano Esaú. Y si usted sabe la historia, usted se dará cuenta de que el papá de Jacob ya para ese tiempo era un hombre ciego que no veía. Pero que después de todo, aunque no veía para nada, Jacob le tuvo compasión, o pudiera decirse, le tuvo lástima, sino que aún así él aseguró que él fue de quien poseyere las bendiciones que venían con el ser el primogénito. Él
ser el primogénito aseguraba que él fuera superior en su familia, según lo dice Génesis 49:3, y que obviamente también tendría una doble porción de la herencia paterna, según lo dice Deuteronomio 21:17. Y por otra parte, no nomás tenía que ver con tener la doble porción de la herencia, sino que también tenía el oficio sacerdotal dentro de la familia, según lo dice Números 8, 17, 19. Y obviamente también la promesa de la simiente, en la cual la palabra de Dios, que serían benditas todas las naciones de esta tierra, según lo dice Génesis 22, 18. Entonces, cuando usted analiza todo esto, usted se da cuenta de que Jacob es un hombre extremadamente ambicioso, una persona que no repara en obtener algo o conseguir algo cuando él lo quiere. Y cuando le decía a usted que los patrones de conducta y las actitudes y los comportamientos se heredan, usted ve que todas estas cosas que tenía Jacob en sus actitudes y en su comportamiento son las mismas actitudes que usted le ve hoy al pueblo de Israel. Es por eso que Israel dejó de ser un modelo de conducta y pasó solamente a ser un referente de tiempo para que ciertas cosas se cumplan. Entonces, cuando nosotros vamos viendo todo esto, es obvio que no puede pasarse por alto el hecho de que hay un comparativo, y que obviamente cuando uno dice que Israel es un referente de cosas que tienen que pasar en cierto tiempo, nosotros vamos viendo que esas señales poco a poco se van cumpliendo, y que esas actitudes y que ese comportamiento que tenía Jacob, es obvio que lo heredó el pueblo de Israel. Ahora, usted dirá, ¿y qué con eso? Ellos son el pueblo de Israel, él es Jacob, el patriarca del Viejo Testamento. La mención está en que nosotros individualmente también heredamos. ¿Sí sabe usted eso? O sea, nosotros también heredamos. Usted pudiera decir que lo primero que usted hereda son sus muchos bienes que usted hizo en el transcurso de su vida. Pero lo más visible en el pueblo de Israel no son esas cosas que dice el Viejo Testamento: y haré de ti una gran nación. ¿Conoce usted naciones mucho más prósperas y grandes que el mismo pueblo de Israel? Sí. Entonces usted ve al pueblo de Israel, usted se da cuenta que todas esas cosas que le fueron hechas como una promesa, hoy en día son cosas que experimentan otros países, o que otros países están experimentando en mayor grado de demasía que el mismo pueblo de Israel. Pero lo que sí le ve al pueblo de Israel por seguro, y de esto no hay lugar a dudas, son sus actitudes y su comportamiento. Que esto fue lo primero que heredaron del patriarca Jacob. Entonces, cuando yo le digo a usted que son un referente de tiempo, se lo digo porque dejaron de ser un ejemplo. Y si usted me entendiera lo que le estoy diciendo, eso quiere decir que nosotros individualmente, nosotros no heredamos primeramente lo que nosotros hicimos con todo lo que ganamos materialmente o económicamente, sino que lo primero que nosotros les heredamos a nuestros hijos son nuestras actitudes y es nuestro comportamiento. Usted a veces se pregunta por qué sus hijos no quieren nada de Dios.
Usted a veces se pregunta por qué su esposa no quiere nada de Dios. Usted a veces se pregunta por qué su esposo no quiere nada de Dios. Porque todo se hereda. Y lo primero que un hijo recibe, o lo primero que un cónyuge converso recibe como herencia, son nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Entonces, a como nosotros vemos el camino del Señor, así lo ven nuestros hijos. El pueblo de Israel en Jacob vio que el ser astuto, que el ser mentiroso, que el ser ladrón traía muchos beneficios, aun a pesar de que los 10 mandamientos les decían no matarás, ellos siguen matando. Aun a pesar de que la palabra condena el hecho de la mentira, ellos siguen mintiendo. Y son un referente para el mundo, pero no en cuestión de buenos actos. Y si de alguna manera lo agarro a Israel como ejemplo, hace poco estaba yo buscando, entonces, ¿quién es el Israel espiritual? ¿Sabe usted quién es el Israel espiritual? La iglesia. La iglesia. ¿Sabe por qué cabe la comparación? Porque la iglesia es el Israel espiritual. Entonces, si de alguna manera se asocia el hecho de que este pueblo tenga como por fundamento a ciertos personajes bíblicos, y estos no son un referente de comportamientos, y estos heredan sus actitudes junto con el comportamiento, usted se da cuenta que la iglesia tiene una gran lucha. Y hoy en día muchos de nosotros todavía no hemos muerto, ni siquiera nos acercamos al tiempo de nuestra vejez todavía, y nosotros ya estamos heredando. De hecho, muchos de nosotros ya lo hicimos. Y hoy nosotros podemos ver el fruto de esa herencia en nuestros hijos. Nosotros podemos ver qué es lo que nosotros heredamos a nuestros hijos. Entonces, cuando usted empieza a ver esta historia de este hombre llamado Jacob, tiene muchísimas cosas que ver acerca de su persona. Usted lo ve dentro de lo que tiene que ver con estar huyendo de su hermano Esaú por causa de que lo quiere matar. Huye y se va a la casa de un tío llamado Labán. Y eso usted lo encuentra en Génesis 30, 29 al 43. Un lugar donde se encontró con la horma de su zapato, y desafortunadamente, así como él era engañador, se encontró con un engañador igual que él, su mismo tío. Porque siempre va a suceder de esa manera. La palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra, eso también cosecha, según nos lo dice Galatas 6:7. En otras palabras, nuestras acciones nunca quedarán sin pago, nunca quedarán sin recompensa. Debiera de alguna manera espantarnos el hecho de que lo que se siembra se cosecha. Porque si nosotros de alguna forma sembramos para nuestra carne, obviamente vamos a sembrar también corrupción. Si nosotros nos comportamos de mala manera, es obvio que nosotros vamos a ver como fruto el mal comportamiento de aquellos que son más allegados a nosotros. En el tiempo de Dios, usted pudiera decir que de Jacob al pueblo de
de Israel existen muchos años, pero en el tiempo de Dios, haga de cuenta que no ha pasado tal vez ni siquiera un día. Y es solamente un ejemplo para no ponerme a calcular lo que la palabra de Dios dice acerca de que para Dios un día son como 1000 años. Entonces, podría decirte que simplemente ha sido una brevedad de tiempo. En el tiempo, para que se cumpla un tiempo en que se tiene que ver que lo que se sembró, eso también se está cosechando. Entonces nosotros lo vemos como un indicativo para nosotros, y nosotros vemos que siempre debe de ser motivo de alarma el hecho de estar sembrando, y entender que definitivamente, a final de cuentas, se llegará el tiempo en que veremos el fruto de lo que nosotros sembramos. ¿Amén? No quisiera hacerle mucha mención acerca de ejemplos para que usted lo entienda de mejor manera, porque yo quisiera que dentro de su mente usted tuviera la capacidad de alguna manera interpretar lo que trato de decirle. Pero el recuento de todo esto acerca de la vida de Jacob, definitivamente en la historia marca la vida de una persona que no tenía ningún atributo personal o ninguna cualidad personal por la que Dios le llamare a ser partícipe de las bendiciones que le había prometido a su abuelito Abraham. No sé cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que usted vio a una persona con lástima. Y cuando yo empecé a estudiar esto, que yo no le puedo decir todo lo que yo estudié, porque a veces hay cosas que son hasta cierto punto ofensivas o se pueden tomar a manera de ofensa. Cuando yo estudié todo esto, me di cuenta del cómo me vio Dios. Y es por eso que le decía que no sé cuándo fue la última vez que a usted vio una persona con lástima. Y no sé hasta qué punto la lástima para usted represente algo ofensivo. ¿Ah? Pero la palabra compasión todavía como que le da alarde de hacer un poco de ego en la vida de la persona, y la palabra lástima dentro de nuestro vocabulario obviamente se ve como completamente algo más despreciativo, algo que definitivamente es despreciable, y que si lo voy a agarrar por el puro sentimiento de lástima. Si me comprende, de repente ve usted a una persona que anda en la calle, que no se ha bañado por semanas. Lo ve usted que se ve que recoge su comida de un tambo de basura. O lo ve usted que está sentado a un lado del tambo de la basura y está abriendo bolsas para ver qué se encuentra para poder comer. Cuando uno ve y hace una comparación de lo que era realmente Jacob era mucho comparado a eso. Mentiroso, ladrón, usurpador, falso, ratero, y por siempre usted lo ve que dentro de la palabra de Dios, siempre usted lo ve mencionando a Dios cuando le dice a su suegro Labán que si no hubiera sido por Jehová mi Dios, tú ya desde cuándo me hubieras despedido de tu casa sin darme nada. Y las ovejas que están naciendo, por las cuales yo me estoy enriqueciendo, las tengo porque Jehová, mi Dios, me ha bendecido. Entonces usted se da cuenta
que el cristiano en cuestión de ser referente de una promesa dada a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra, es algo que a nosotros nos alcanza, como que si de repente me mojo la mano y le aviento unas gotitas del agua con la que me la mojé. Y obviamente todo eso debiera de ser cuestión de agradecimiento, debiera de motivar, nos hacer gente agradecida. Pero el pueblo de Israel lo ve con orgullo, lo ve con soberbia, el hecho de que Dios haya hecho la elección por ellos y se sientan en el favor de Dios, como que Dios tuvo la buena fortuna de haber elegido a gente tan no sé cómo decirle, a gente tan pura, a gente tan buena, para llevar a cabo sus planes. Pero no es así. Es por eso que cuando nosotros vemos a los escritores del Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios dice acerca de cosas que ellos veían en el Viejo Testamento. Y la palabra de Dios dice que Dios escogió de lo vil, de lo menospreciado. Entonces, nos damos cuenta que la jactancia que existe dentro de lo que tiene que ver con este pueblo es una mala idea que tienen en la mente, como también muchas veces la podemos estar teniendo nosotros. Dios no nos escogió a ninguno de nosotros porque fuéramos la última Coca-Cola del mundo. Y nos sentamos como el pueblo de Israel, después de todo, herederos de un hombre llamado Jacob, nos sentamos como el pueblo de Israel, pensando que nosotros somos lo máximo. En otras palabras, dicen en el lenguaje callejero, se rayó Dios cuando me vio a mí. No pudo escoger nada mejor que a este muchacho que tiene aquí enfrente. Si usted pudiera ponerlo desde su punto propio de vista, usted pudiera decir: te rayaste, oh Dios, cuando te fijaste en mí. Dentro de todo lo que había, yo era lo mejor. Y de ninguna manera es así. Porque la enseñanza que está hecha para nosotros en la persona de Jacob es exactamente esto: una persona vil, una persona definitivamente menospreciada, una persona que pudiera decirse que apestaba por causa de sus malas acciones. Y la historia no tiene que ver con lo bueno que era Jacob. La historia tiene que ver con lo bueno que es Dios. Y cuando nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, no puede uno más que caer de rodillas y agradecer en nuestro lenguaje terrenal con un simple gracias. Para muchos de nosotros, quienes a lo mejor lo hacen y se postran de rodillas y le dan gracias, agradecer el hecho de que se haya fijado en alguien como yo. Porque si me pongo a compararme, yo me doy cuenta, yo creo que usted también lo hace. Dios se manifestó a su vida como se manifestó en la mía. Dentro de esta historia hay un pasaje de Génesis
35:6, donde Jacob tiene una experiencia con lo divino, con lo celestial. Y es obvio que todas las personas, cuando vienen de hacer mal, siempre van a tener una experiencia con lo divino, con lo celestial. Usted pudiera decir que es una muestra de que de alguna forma a lo mejor Dios aprueba mi manera de ser, mi manera de vivir. Pero no, hermano, de ninguna manera. Lo que Dios trata de hacer es mostrarnos que dentro de lo que tiene que ver con todo lo que terrenalmente existe, ya completamente malo, siempre por sobre todas las cosas también existe algo bueno. Y eso bueno, hermano, no somos de ninguna manera nosotros. Eso bueno es Dios. Y ya se la invitación, uno analiza esta historia. Y yo cuando la estuve viendo, me daba cuenta cuántas veces por mis propios medios yo traté de ayudar a Dios en sus planes, porque a lo mejor yo tenía una muy buena idea, y porque de otra forma a lo mejor Dios me había dado una palabra para que llegara yo a hacer algo siendo nada. Y trataba de ayudarle. Casi por lo regular sucede que nosotros siempre nos la pasamos ayudándole a Dios. Casi la mayoría de nosotros, la mayoría de los creyentes, siempre nos la pasamos ayudándole a Dios. Y es que, ¿sabes qué? Que a lo mejor, Dios, esto no lo estás haciendo como debería de ser, y déjate ayuda un poco. Es por eso que se dice que Jacob no solamente era mentiroso, no solamente era ladrón, sino que también usaba de astucia personal para hacer cosas. Y en ese aspecto, muchos de nosotros somos muy astutos. Pero cuando vemos la verdad y profundizamos en la vida de Jacob, encontramos mucho pecado. Cuando profundizamos en nuestra propia historia, porque realmente no es la historia de Jacob lo relevante o lo importante, sino lo importante es el plan de Dios. No es la historia de Jacob, es el plan de Dios. Y yo solamente soy un actor dentro de los planes de Dios, pero Dios es el escritor. Dios es quien escribe el cómo debe de ser la historia. Yo solamente participo como un actor dentro de la escena. Me daba un profundo sentimiento de agradecimiento. En el que me encontré con que no tengo que pagar. Todo lo que puedo hacer es pararme aquí domingo a domingo. Todo lo que puedo hacer es venir un domingo a este lugar donde Él prometió poner su presencia. Y quisiera hacer más, no porque vaya a comprar el favor de Dios, porque es algo que no puedo comprar. Si tú entendieras por un momento cómo te ve Dios, yo casi estoy seguro que sentirías lo mismo que sentí yo. Pero sabes que desafortunadamente a veces nosotros tenemos mucho orgullo. Yo creo que más del necesario.
Porque una cosa es decir soy hijo de Dios y tenerlo como un cumplido, que tener agradecimiento como para decir, no sé por qué me salvó, no sé por qué me alcanzó. Lo único que sí sé es que yo estaba completamente perdido. Y tú pudieras ponerle nombre a las situaciones en las que te encontrabas perdido. Jacob viene huyendo de su casa, no quiere matar a su hermano. Ya va cansado, se duerme en un lugar y tiene un sueño donde en una escalera ángeles suben y bajan y les dan una promesa. Esa promesa tal vez no es similar a la que Dios nos dio a nosotros, pero después de todo, a todos y cada uno de nosotros Dios nos dio una promesa. La historia definitivamente es larga, pero si hay algo que se puede ver acerca de la vida de este hombre llamado Jacob, es que Dios lo vio con compasión, es que Dios lo vio con lástima, porque era algo despreciado, porque era algo que no tenía un buen fin. Y tú pudieras decir, no, pues es que se contente Dios, o que se sienta contento con que ahí estoy en los cultos semana a semana. Y algunos otros, pues a lo mejor su manera de decirlo, pues cuando puedo. Pero ese no es de ninguna manera el sentir de una persona que realmente se sintió en la nada y que vio que alguien lo levantó de ese lugar donde se encontraba. Y esta es tal vez la única cosa que voy a decir, sin parafrasear y sin buscar un ejemplo para eso, pero muchos de nosotros tenemos esa actitud de que Dios tuvo la buena fortuna de haberme encontrado a mí. Y no más bien decir que Dios tuvo, que más bien yo tuve la buena fortuna de haberlo encontrado a Él. Pecador, adúltero, borracho, fornicario, drogadicto, mentiroso. Qué de bueno podía Dios haber encontrado en mí. Esa es mi historia. Esa es mi historia. Manipulador. Esa es mi historia. Yo no sé si de alguna manera te identificas conmigo, pero siempre todo lo que Dios hace tiene que ver con un plan que nunca vamos a entender, y yo simplemente le pongo de esa manera. Dios me miró con lástima, porque en mí no había nada bueno. Y en esa condición de personas rotas, usted puede ver la vida de Jacob. Jacob definitivamente es una persona rota. Proviene en estos tiempos se dice, era parte de una familia disfuncional. Y pudiera decirse que nosotros somos miembros de familias disfuncionales. Y usted puede ver que toda la familia de Jacob era familia disfuncional. Su papá Isaac, mentiroso, andaba diciendo que su esposa era su hermana. Lo hacía por miedo, falto de confianza.
Su mamá es quien le aconsejó que le mintiera a su propio padre. Entonces, cuando nosotros vemos esa clase de historias, nos damos cuenta de que no son muy diferentes a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en las mismas situaciones? Y gozamos de la misma elección que gozaron ellos. Pero hay muchas diferencias en cuestión de esa gente y en cuestión de lo que somos nosotros. Porque muchas de esas personas vivían con agradecimiento. Y hoy parece ser que a la gente de estos tiempos no se nos ve el agradecimiento por ningún lado. Y si a algo nos motivan los ejemplos de la palabra de Dios, es exactamente a despertar nuestra conciencia, a despertar el cómo nos encontramos espiritualmente. El pueblo de Israel sigue engañado y seguirá engañado. No quiere abrir los ojos. Y en cuestión de a una persona le preguntaron: ¿y qué con el pueblo de Israel? ¿Todo el pueblo de Israel por causa de ser elegido será salvo? Y la respuesta es que no. Hoy pudiera decirse lo mismo de la iglesia. Por causa de que muchos de nosotros fuimos elegidos, es por esa causa que nosotros seremos salvos. Y la respuesta es que no. Entonces, todas esas enseñanzas que tienen que ver con la palabra de Dios nos enseñan que no se trata de nosotros, sino que se trata de un plan que Dios formuló desde antes de la fundación del mundo para que la gente no se perdiera. Yo no sé si empezaré a preguntar en este momento: ¿usted ya se recibió al Señor Jesucristo y se le quitó lo mentiroso? Y a lo mejor por hacer alarde de una buena espiritualidad, me diría: no, sí, hermano, yo no miento para nada. Si se dijere por ahí: hermano, y usted, después de haber participado ya de la elección que Dios hizo por usted, ya dejó de ser borracho. Si es sincero, a lo mejor va a decir: ¿qué cree, hermano? Yo todavía estoy batallando con eso. Jacob batallaba con todo eso. De el tiempo en que engaña a su padre le dijo a Esaú: ¿qué crees, hijo, que ya me voy a morir? Y quisiera bendecirte, pero primero quiero que traigas algo de comer. ¿Qué crees que no murió? Según estaba estudiando, duró 40 años más. No se murió. Entonces te das cuenta de que la familia pues no era de lo mejor posible. Y a lo mejor tú pudieras decir en este momento: mi familia tampoco no es lo mejor que se pudiera decir. Soy cristiano, somos cristianos y no somos la mejor familia del mundo. ¿Qué crees? Bienvenido a un grupo de familias que individualmente no son la última Coca-Cola del mundo. Tienen un montón de dificultades, tienen un montón de problemas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre estos hombres del Viejo Testamento y nosotros? Ellos no habían nacido de nuevo. Ellos no tenían al Espíritu Santo en sus vidas permanentemente como hoy lo tenemos nosotros. Dios vio que si era posible hacer una generación de gente diferente, una generación de gente nueva, la gente tendría que nacer de nuevo.
La gente tendría que tener esa fortaleza dentro de ellos para poder vencer todo aquello que hacía que las familias fueran como fue la de Jacob. Y eso es la presencia del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, hay un pequeño pasaje de las Sagradas Escrituras que simple y sencillamente termina así. En Hebreos 11:21 dice: por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Se acuerda por qué fue vendido José? ¿Sí? Usted pudiera decir es que José valía mucho dinero. Usted pudiera decir es que José era el más guapo de todos sus hermanos. ¿Sabe por qué fue vendido José? Hay dos razones. La primera es porque Jacob tenía cierto favoritismo sobre él. La segunda es porque Dios tenía un plan. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice, escasamente dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Fíjese nomás las pocas cosas que dice acerca de uno de los patriarcas del pueblo de Israel. ¿Que no pudieron escribirse más cosas acerca de este hombre? Pudieron haber sido escritas muchas, pero ¿qué crees? Jacob se dedicó a la mentira. Jacob se dedicó al robo. Jacob se dedicó al engaño. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros vemos que en Génesis, en el libro de Génesis, hablando acerca de Betel, el lugar donde se le apareció Dios en sueños, es un lugar donde después Dios le dice: Jacob, regresa a Betel y quédate allí. ¿Por qué se imagina usted que Dios le decía a Jacob que regresara a Betel y se quedara allí? Y de igual manera hay un montón de formas de ver estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Pero ¿sabes qué es lo único que transforma la vida del hombre? La presencia de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le dice Dios a Jacob allá en casa de Labán: regresa a Betel, donde me mostré a ti cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú? Porque todas esas actitudes que tienes, porque todo tu comportamiento que tienes, solamente va a ser transformado de una manera, y eso es en mi presencia. ¿Pero qué crees? Estaba yo estudiando el pasaje y me metí en la historia como si estuviera viendo una película, y me dije a mí mismo: ya se va a quedar Jacob en Betel. Ya Dios le dijo, ya aprendió la lección, ya estuvo en casa de su tío, ya fue timado, ya fue engañado, ya se aprovecharon de él como él se aprovechó de otras personas, y la historia va a tener un final feliz. Va a llegar Jacob a Betel y se va a quedar allí como Dios le dijo. ¿Pero qué crees? Limpia primeramente a su familia, que estaba llena de ídolos. Fíjate nomás la familia. Ya no estamos hablando de pequeñeces, sino estamos hablando de la familia de un hombre que conocía a Dios, a los que les tuvo que decir que se despojaran de todos sus ídolos, porque iban a ofrecer un sacrificio que no resultó ser motivo de agradecimiento. Porque hubiera dicho Jacob:
Jehová, te voy a ofrecer un sacrificio porque estoy agradecido, porque todos estos años que he andado en este camino me has guardado. No, fue un mandato que le hizo Dios, porque Jacob no tenía la buena costumbre de hacer sacrificio a Dios. Y es por eso que Dios le dice, regresa a Betel y allí en ese lugar ofréceme sacrificio. Pero resulta ser que Jacob ofrece su sacrificio y agarra, y en lugar de Betel solamente lo ve casi de pasadito. Y se va para otro lugar, donde se consigue un montón de problemas como los que ya había tenido. Jacob tuvo 12 hijos y tuvo una hija. El nombre de la hija es Dina. En ese lugar a donde se fue, su hija Dina es violada y en el camino se le muere Raquel. Entonces usted ve y usted dice definitivamente, la Biblia es un libro de historias que tienen que ver con un pueblo pecador y con un Dios completamente misericordioso. Usted podría decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve? Podría decir, ¿a mí de qué me sirve conocer todo eso? Bueno, pues le sirve en el aspecto de que si usted ya entendió, en cuestión de familia, somos muy similares a la familia de Jacob. En cuestión de vida personal, es obvio que somos muy similares a Jacob. Y la palabra de Dios dice en Romanos 15:14, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Usted pudiera decir, no, en definitiva, ya con lo que acaba de decir el hermano, a mí Dios me ve con lástima. Romanos 15:4, ¿sí o me equivoqué? Me ve con lástima, y realmente en definitiva ya yo no quiero seguir en este camino. No doy el ancho. ¿Qué crees? Jacob tampoco lo daba. Y aunque su pueblo hoy en día diga que Jacob esto, que Jacob lo otro, Jacob tampoco daba el ancho. Pero ¿sabes quién sí lo dio? Nuestro Jesús. En la cruz del Calvario Él demostró que Él sí daba el ancho. ¿Sí? Y es por eso que un cristiano, amado hermano, está mal concebido cuando a ese cristiano no se le dé el agradecimiento. ¿Sí me entendiste cuando digo está mal concebido? Cuando al cristiano, amado hermano, no se le dé el agradecimiento, está mal concebido. Nació de una manera incorrecta. Usted pudiera decir, no, pues es que si la gente viera, si los hermanos supieran todas las cosas que yo traigo en mi mente y las cosas que hago, ahorita me agarran y me botan fuera de la iglesia. Pero ¿qué haría Dios? O más bien, ¿qué hizo Dios? Eso es exactamente lo que dio. Que muchos de nosotros deberíamos de ser botados afuera. Y si algún lugar hay a que nosotros perteneciéramos es individualmente a las llamas del infierno, cada uno de nosotros. Carbón, combustible para avivar las llamas del infierno, es lo que seríamos cada uno de nosotros. Pero gracias al gran amor con el que nos
amó, hoy en día nosotros podemos decir con agradecimiento: gracias, Jesús. Pero si para usted, por otra parte, el infierno, el cielo y todas esas cosas que tienen que ver con los relatos bíblicos solamente son parte de una historia o de una fábula contada por gente que vivió en el pasado, pues no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia. Pero si para usted, por otra parte, esto es relevante, usted entenderá, usted comprenderá que un mentiroso tiene ganado el infierno, que un borracho tiene ganado el infierno, que un adúltero tiene ganado el infierno, que una persona desobediente tiene ganado el infierno. Y usted se acercará al Señor Jesús y lo primero que le dirá es: perdóname, perdóname, y no te pido perdón porque me duele la cabeza. Las pláticas que luego hacemos yo y el hermano Mario, luego hacemos el comentario acerca de que muchas personas se acercan a Dios, algunos por una necesidad física, algunos se acercan por alguna necesidad psicológica y algunos se acercan por una necesidad espiritual. La necesidad espiritual tiene que ver con encontrarse perdido, con saberse condenado por causa de ser pecador. A veces todavía recuerdo mi pasado. No sé si soy yo o no sé si es el diablo. Y le digo a mi esposa: me da un tremendo dolor que taladra mi alma. El saber que un día en mi pasado ofendí a Dios y a otras personas. Esa es una necesidad espiritual, donde uno se siente o uno se ve perdido. Y quisiera uno correr para desaparecer de la vista de la gente o para de alguna manera olvidar. Pero solo hay un lugar al que uno puede correr. ¿Sabes a dónde? Los pies de Jesús. Hoy se predica mucho acerca de la necesidad que hay de predicar el Evangelio a los evangélicos, porque muchos fueron mal concebidos, porque muchos no han nacido de nuevo. Es una gran tristeza, es una gran tristeza para la vida de la iglesia, que lejos de que la iglesia se esté convirtiendo en la opción de este mundo para escapar de las consecuencias del pecado, la misma iglesia muchas veces ya lo tiene dentro. Países enteros están renunciando a la fe de Jesucristo. Si uno se dio cuenta, usted lo puede ver. Las Olimpiadas comenzaron con una burla a la Santa Cena, poniendo personajes que tienen que ver con el ámbito del LGTB